Bien, muy buenos días a todos. Tremendísimo estar aquí, ¿verdad? En este evento junto al doctor licenciado Silvio Mendaña, quienes vamos a estar eh, a cargo de esta presentación de la reforma tributaria en ocasión de la ley, ¿verdad? Recién aprobada el 22 de agosto del 2024, ¿verdad? Vamos a auxiliarlo con esta diapositiva que pueden observar allí. Solo queremos hacer un historial porque de repente en toda esta vorágine que a veces se da, ahora ha estado quieto, de repente uno se pierde, ¿verdad? Así es que para poner en contexto decir que la ley 822 está vigente desde el 1 de enero de 2013. En el 2014 sufrió su primera reforma, que en la ley 891, y después, el 17 de diciembre de 2015, solo se reformó un artículo, que es el 303, referido a los precios de transferencia. Donde sí hubo una reforma ya con algo considerable fue en el 2019 con la ley 987 y lo que nos ocupa hoy, que es la ley 1212, que se llama Ley de Reforma y Derogaciones a la ley 822. Ojo con esto, está vigente desde el 22 de agosto de 2024. Y quiero hacer énfasis, está vigente desde el 22 de agosto de 2024. Ahí hay un parte de agua ahí, ¿verdad? Así es que vamos a seguir avanzando y entonces necesitamos puntualizar también lo siguiente. ¿De qué se trata esta reforma? El artículo 32 de la Ley de Concertación Tributaria establece que los sujetos exentos, ahí están viendo ustedes, antes de la reforma, están exentos todos esos sujetos que están ahí, las iglesias, denominaciones, confesiones, fundaciones religiosas que tengan personalidad jurídica. ¿Qué pasó ahora con la ley 1212? La derogó. O sea, eso ya está fuera. Y tal vez aquí es importante traer a colación el artículo 3 de la ley y el artículo 5, el reglamento, que dice que el IR grava la renta de actividad económica, las rentas del trabajo y la renta de capital y ganancia de capital. Y hay una partecita que dice que lo único que no grava es lo que está exento por ley. ¿Qué quiere decir eso? Que a la horita quitarle el sombrero de la exención quedan totalmente grabadas, ¿verdad? Entonces, eso es bueno tenerlo presente. Y después, el numeral 4 del artículo 32 de la ley, ustedes ven allí que a la izquierda dice, antes de la reforma, están todos los sujetos que están exentos. Lo que está subrayado y en negrilla es lo que se conserva exento del resto de los sujetos que están allí. Por ejemplo, de naturaleza deportiva, artística, científica, eso ya dejaron de estar exentos. De tal manera que la reforma en el artículo 4 de la ley 1212 está reformando ese numeral 4 del artículo 32 de la ley 822. ¿Y quiénes quedan exentos únicamente? Los que están de manera taxativa ahí, ¿verdad? Exentos, que son las instituciones de naturaleza sindical, partidos políticos y Cruz Blanca nicaragüense. Ojo con esto. La ley, ¿verdad? El artículo 15 de la ley 1155 dice taxativamente que lo que se lea en cualquier parte de las leyes como Cruz Roja nicaragüense, a partir de la vigencia de esa ley, debe leerse
Cruz Blanca, Cruz Blanca. De tal manera que todas las exenciones de que usaba la Cruz Roja ahora pasan a ser asumidas por la Cruz Blanca nicaragüense, ¿verdad? Los cuerpos bomberos siguen estando exentos, las comunidades indígenas, y mantiene la colita en los dos lados que tengan personalidad jurídica, ¿verdad? Muy bien. Después, ¿cómo queda entonces el artículo 32? Una vez que actualizamos el artículo 32, conforme ya la reforma, ¿cómo queda? Bueno, queda de esta manera, ¿verdad? Quedan exentos, ojo con esto, del IR, de renta de actividad económica, las universidades y los centros de educación técnico superior y vocacional, ¿verdad? Porque no olvidemos que las universidades están exentas desde el artículo 125 de la Constitución, ¿verdad? Y los otros, pues, de la ley 89 y todas las demás, ¿verdad? Están exentas. Después están exentos los poderes del Estado, ministerios, municipalidades, esto se mantiene, ¿verdad? Y lo derogado el artículo 3, todo lo que es iglesia. Y del numeral 4 del artículo 32, lo que ya dijimos, ¿verdad? Como es los partidos políticos, las instituciones de naturaleza sindical, la Cruz Blanca, Cuerpo Bombero y las comunidades indígenas, ¿verdad? Muy bien. Las cooperativas siguen estando exentos. Ahí no ha pasado nada, ¿verdad? Se mantiene intacto. Y las misiones y organismos internacionales. No hay que olvidar, y por supuesto tener presente el artículo 33 de la ley, porque el artículo 33 establece las condiciones para las exenciones subjetivas. Ahora, obviamente cuando decimos exenciones, según el artículo 53 del Código Tributario, se refiere a exenciones objetivas que se refiere a, digamos, al caso de la medicina, cosas. Y cuando dice exenciones subjetivas, se refiere a sujetos, a personas naturales o jurídicas, ¿verdad? Y en ese caso, estamos hablando, dicen, ojo, estas instituciones siempre han hecho y van a seguir haciendo las subretenciones que corresponden según ley, ¿verdad? Van a estar, dice, si realizan actividades remuneradas, este término remunerada es con la reforma del 19, ¿verdad? Y que haya competencia en el mercado de servicios, entonces en ese caso, aunque estén exentos en este artículo 32, van a ser grabadas, ¿verdad? Muy bien. Inclusive, hay organizaciones de este tipo que presentan una parte grabada y otra exenta, ¿verdad? O presentada. Muy bien. La parte de... Y obviamente son susceptibles de fiscalización. En cualquier momento las pueden fiscalizar. Tienen que inscribirse y declarar, aunque no paguen. Su obligación es inscribirse y declarar, aunque no paguen, ¿verdad? Y aquí volvemos y repetimos lo que ya decimos, que las actividades remuneradas que implican competencia, esas van a ser grabadas. Y ojo con esto, ojo, porque de aquí se desprende algunos señalamientos que vamos a hacer. Como por ejemplo dice, deben declarar y pagar el anticipo mensual, ¿verdad? Y el IR anual de dichos ingresos. Eso ya está dicho antes de la reforma. Ahora con la reforma, más, ¿verdad? Muy bien. Esto lo traemos a colación para dejar claro que la exención, la exoneración que está en el artículo 54 del Código, necesita una ayuda. El artículo 54, cuando se refiere a exoneración, necesita una ayuda, necesita un mecanismo administrativo que generalmente son el carnet diplomático y la franquicia. Pero en el caso de la exención, está exento por ley, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa allí? Aquí tenemos que ver que los sujetos, la exención subjetiva, que ya dijimos que se refiere a personas naturales
y personas jurídicas. El régimen general, atención, ¿qué tenemos? El régimen general dice, en el régimen general están todos los contribuyentes que venden bienes y servicios, ¿verdad? En el régimen general. Están los regímenes, digamos, especiales, como la cuota fija y los que transan en la bolsa, ¿verdad? Pero en este caso, el régimen general están los grandes contribuyentes que tienen ingresos mayores a 160 millones y los ricos, que son los principales contribuyentes que están en ese rango, entre 60 millones y 160 millones. Y por último están los demás contribuyentes que andan en un rango entre 12 millones y un Córdoba, un centavo, y los 60 millones. Ahí están los demás contribuyentes. Ojo con esto. Y los que tienen ingresos igual o menor a 12 millones de Córdoba, ingreso bruto, en el año están en un estado que inclusive la contabilidad es a base de efectivo. Quiere decir entonces que los demás contribuyentes, los ricos y los gratos, su contabilidad, según ley, es de acuerdo al principio de devengo, ¿verdad? De acumulación. De acumulación. Muy bien. Ahora bien, ¿cómo caen los sujetos que ya no van? Los sujetos que estaban exentos y que ahora ya no van a estar. Pues se van a acomodar en dependencia de su ingreso. De su nivel de ingreso. De su nivel de ingreso. Muy bien. Entonces, ellos van a estar en cualquiera de los tres estratos. O bien, ¿verdad? Si no llegan a 12, pues quedarán en el último. ¿Verdad? Que su contabilidad va a ser a base de efectivo. Muy bien. Ahora aquí unas puntualizaciones. El artículo 102, numeral 3, ¿verdad? Dice que, ¿qué dice? Que las declaraciones, ¿verdad? Deben, dispone que son deberes y obligaciones de los contribuyentes y responsables llevar registros contables a fin de sustentar la declaración anual del IR. Es decir, la declaración anual del IR, según el código, lo sustenta los libros contables y su soporte. Muy bien, muy bien. Y después dice que está obligado, en el caso de la ley 1115, dice que la OSFL, su contabilidad, y aquí voy a decir una cosa, pues, que por favor, que dice que deben estar, ¿verdad?, de acuerdo con los famosos PCPA, taxativamente, sí. Así lo dice, ¿verdad? Sí. Muy bien. Principios de contabilidad generalmente aceptados. Muy bien. Y obviamente, ¿verdad? Ya lo dijimos, que si está por encima de los 12 millones de acumulación de venue y si es por debajo, a base efectivo. Muy bien, vamos concluyendo para el doctor. El artículo 103, numeral 5 del Código Tributario, indica que son deberes formales del contribuyente emitir facturas. Ojo con eso. Entonces, ¿eso qué quiere decir, doctor? Que los que eran, o lo que siguen siendo, nada más que ahora no exento, sino grabado, deberían emitir factura. Sí, ¿verdad? Deberían, ¿verdad? Según lo que dice el código. Y con la derogación de la exención, están obligados a emitir factura, ¿verdad? Con pie de imprenta. Y con todo pie de imprenta fiscal, como dice el SACFI, ¿verdad? Exacto. Muy bien. Las donaciones, si es objeto social, ¿verdad? Pasarían a ser renta activa económica. Porque el artículo 3, extrapolemos aquí, el artículo 38 de la ley que dice que el sistema financiero, porque sus ingresos son rentas de capital y ganancias de capital, la ley los convierte automáticamente en renta activa económica. Igualito pasa aquí, ¿verdad? Podría pasar, porque en todo caso pasarían a ser renta activa económica. Entonces, ojo con esto.
aquí hay una cuestión de operatividad en la BET. Si las OSFL van a facturar, ojo, ¿qué significa eso? Que la BET, si no hay un arreglo interno, va a cobrar IVA. ¿De acuerdo? O no acepta la declaración. O no acepta la declaración. ¿Verdad? Eso es una cuestión bien interesante, ¿verdad? Muy bien. Y ahora bien, ¿qué quiere decir? Que la OSFL antes era un poco light, los costos y gastos. Pero ahora, con la reforma, sus costos y gastos, ¿verdad? Pasan a ser deducibles, igual que un contribuyente del régimen general. ¿Qué significa eso? Que ahora va a tener sumo cuidado, muchísimo cuidado en garantizar que el artículo 39 en sus 25 numerales y el artículo 29 en todos sus numerales los cumpla a cabalidad. Para que las deducciones sean admisibles. O sea, que su gasto deducible no tenga mayor inconveniente. De no ser así, ojo, puede ser susceptible de reparo en una eventual auditoría, ¿verdad? Muy bien. Y, bueno, ahí dice, ahí está diciendo eso, ¿verdad? Y obligaciones. Esta es una pregunta que hicieron, ¿verdad? Y él dice, bueno, si una iglesia, la pregunta en concreta, aquí no dice así, pero la pregunta concreta es, si una iglesia tiene 20 localidades en diferentes partes del país, 20 templos, entonces la pregunta dice, bueno, ¿y ahí qué voy a hacer? Igual que hace un contribuyente, sociedad anónima, por decirlo así, o persona jurídica con actividad empresarial, inscrito en el régimen general. ¿Qué hace? Bueno, tiene un solo RUC, recordemos, un registro único, tiene un solo RUC. Y la BET, ¿qué le va a pedir? Inscribir la sucursal, los puntos de venta, ¿verdad? Que en este caso serían los templos. Inscribirlo. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando ingrese a la BET va a tener que inscribirlo. Ojo con eso. Pero a la hora de, cuando termine el mes de agosto, septiembre y sucesivamente, va a tener que consolidar sus ingresos a fin de preparar su DMI, su declaración mensual de impuestos. ¿Verdad? Muy bien. Y, ojo, la vigencia de la ley, e insisto, al inicio, ahora concluimos con eso, que es 22 de agosto del 2024. ¿Qué quiere decir eso? Que a partir del 22 de agosto del 2024, todos estos sujetos que antes estaban exentos pasan a ser grabados. En consecuencia, ya están dentro del régimen general y por tanto van a tener que hacer su declaración mensual de impuestos y allá, cuando toque su declaración mensual de impuestos. Ahora, la pregunta es, ¿va a ser de manera proporcional o todo el año? Ahí le dejo. Buenos días. Vamos a plantear varias consideraciones relacionadas con el desarrollo de estas reformas a la ley de concertación tributaria. La primera es la aplicación del impuesto sobre la renta anual, del impuesto sobre la renta de actividades económicas, si es a partir del 22 de agosto en que entró en vigencia la reforma o por todo el año. Existen dos teorías de los tributaristas que dicen lo siguiente. Unos consideran que cuando se reforma un impuesto sobre la renta anual, se debe aplicar por todo el periodo fiscal debido a que el impuesto se liquida cada año. Y si no se ha liquidado en todo el año, la reforma que se hace en una fecha intermedia debe cubrir todo el periodo fiscal gravable. Esa es una postura, pero no ha tenido una aceptación generalizada. La otra postura es la que señaló el licenciado Hernández, y es que se aplicaría la reforma de forma proporcional a partir del 22 de agosto hasta el 31 de diciembre, el ingreso proporcional respecto a todo el ingreso anual. Si, por ejemplo,
en el año recibe una congregación religiosa o una ONG 1 millón de córdobas y los ingresos correspondientes al 22 de agosto hasta el 31 de diciembre fueron el 30%, entonces se tributaría el impuesto sobre la renta sobre el 30%. Es otra posibilidad que es más plausible porque es la aplicación generalizada en los países latinoamericanos de las reformas del impuesto sobre la renta anual en periodos intermedios. La otra consideración es que es eh, el impuesto que pagarían las iglesias y confesiones religiosas que tengan personalidad jurídica y que van a continuar representando o siendo dueñas de los templos, de las iglesias, sean de cualquier denominación, cristiana, evangélicas, judías, mahometanas y lo que sea, que tengan templos y tengan personalidad jurídica reconocida en el país. Un dato interesante es que hay países como México. En México, todos los templos religiosos le pertenecen al Estado. Es decir, no hay propiedad de ninguna confesión religiosa que tenga iglesias que en particular le pertenezcan. Ese es un punto importante en cuanto a que pudieran presentarse reformas en ese aspecto en el futuro, en que las iglesias pasen a ser propiedad estatal y, y el Estado pueda subvencionar tal vez el funcionamiento de las iglesias. El otro dato interesante es que hay países en que el Estado subvenciona las iglesias, sobre todo las iglesias católicas. Por ejemplo, en Costa Rica, en Argentina y en Perú, el Estado les transfiere a la Iglesia Católica en particular, eh, les transfiere recursos presupuestarios para que funcionen. Y claro, estas medidas se deben a la tradición religiosa católica que fue implantada en América Latina desde la conquista española y en que las iglesias gobernaban, desde la Edad Media las iglesias gobernaban los estados y los reyes eran cogobernantes, pero las iglesias imponían, el clero imponía pues sus medidas sobre la población, sobre la nobleza, sobre los vasallos y sobre los ciudadanos comunes y corrientes, y entonces ha sido una tradición. Pero la tendencia moderna es que las constituciones políticas han ido abandonando esa unión o esa alianza de Estado-religión. Por ejemplo, las constituciones políticas de 1974, sobre todo de 1950 para atrás, proclamaban que Nicaragua era un Estado católico, también en materia de religión, lo mismo que múltiples constituciones de América Latina. Pero esa tendencia ha venido cayendo en desuso debido a que el Estado es un ente político totalmente separado y ajeno al ente religioso en términos de poder, porque se supone que el Estado es el que tiene el poder, la potestad, el poder de imperio suficiente para administrar un país y que la Iglesia Católica, pues de acuerdo con sus principios religiosos, tiene otra función que es, eh, digamos, darle a los feligreses todas los consejos y todas las prácticas relacionadas con la fe de esos feligreses. Bueno, son tips informativos que pueden ilustrar el entendimiento de por qué las iglesias tributan impuestos. Desde el Antiguo Testamento se impuso un impuesto que se llamaba diezmo, y ese es un impuesto. Y por eso hay una controversia todavía insoluble en cuanto a qué fue el origen de los impuestos. Si fue por la imposición de las tribus vencedoras contra las tribus vencidas que se les imponían tributos, o fue la religión la primera que impuso
los tributos. Esa es una teoría, dos teorías que están en debate todavía, y mientras no se pueda construir una máquina que viaje en el tiempo para presenciar cómo se desarrolló la humanidad desde los tiempos más remotos, no podemos saber quién tiene la razón. Si fue el origen de los impuestos de carácter tribal o fue de carácter religioso, porque en ambos casos la historia antigua manifiesta ya la aplicación de impuestos en los dos sentidos. En todo caso, siempre las iglesias han impuesto gravámenes que les podemos llamar técnicamente impuestos o tributos. Actualmente, incluso en varios países europeos, encabezados por Alemania, Austria, Suiza, Dinamarca, Noruega, incluso Portugal y España, también Italia, aplican el llamado impuesto eclesiástico. Ese impuesto eclesiástico se recauda cobrándoselo los estados a los feligreses inscritos que donan a las iglesias, que donan pues recursos financieros y luego se los transfieren a las iglesias. En Alemania, por ejemplo, bueno, y generan recaudaciones multimillonarias en euros en esos países. Aunque se nota la tendencia de que cada vez esos feligreses que son grabados con impuestos, las alícuotas andan entre el 1 y el 2%. Por ejemplo, en Alemania, y son contribuyentes personas naturales. Por ejemplo, en Alemania, si un contribuyente paga el 20% de impuestos sobre la renta, ese 20% del impuesto está grabado con una alícuota del 9%, del 8%, que lo paga ese contribuyente, se lo paga al Estado, y el Estado pues lo transfiere. En Alemania ha sido tradicional ese impuesto. Estaba en la Constitución de 1919, llamada Constitución de Weimar, y es el impuesto religioso más popular en Europa, pero existe la tributación religiosa, como podemos ver. El dilema, pasando a Nicaragua, es cómo es que el gobierno va a implementar o a desarrollar reglamentariamente la aplicación de este impuesto respecto a las iglesias o a las confesiones religiosas que deben tributar. Habrían alternativas como la que las donaciones que reciben las iglesias estén grabadas con el 15%. Esa es una alternativa en lugar del 30%, porque las donaciones tienen una alícuota más baja del 15%, y entonces se pueden tomar esas donaciones como ganancias de capital para no castigar tan fuertemente esas confesiones, sustrayéndoles el 15%. Alguien me preguntaba, ¿pero quién les va a retener? El donante no va a venir a Nicaragua a decir, te doy 1.000.000 de córdobas menos el 15%. No. La ley de concertación tributaria establece un mecanismo sobre la ganancia de capital que consiste en que si el enajenante de un bien o de una donación no retiene, entonces el donatario está obligado a presentar una autoliquidación y pagar el 15%. Eso harían las iglesias en un caso menos grave en cuanto al peso de la tributación, que sean ganancias de capital las donaciones que reciban. Ahora bien, vamos ahora a la recolección de las donaciones directas que se hacen en la iglesia cuando los feligreses entregan monedas, billetes para sostener la iglesia. En ese caso pudiera establecerse una modalidad de recaudación estimativa. Se pueden hacer estudios de la red de iglesias que tengan las congregaciones evangélicas, qué sé yo, las que sean católicas,
cuánto es lo que reciben en limosna, le llaman, pero son los donativos, limosnas en sentido popular, que son donativos. Y entonces se hace una selección, se hace una muestra y se establece, bueno, la Iglesia Católica, por ejemplo, tiene 200 templos en Nicaragua y recauda 20 millones de córdobas al año, y los templos tales recaudan estimativamente tanto. Y entonces van a pagar, como son rentas, en este caso de actividades económicas, porque se infiere del, del carácter de la donación, es porque el feligrés llega a oír la palabra de Dios, es decir, los sermones, los mensajes religiosos. Entonces está recibiendo un servicio, y entonces la remuneración se pudiera asimilar a la donación que él entrega voluntariamente en una alcancía o como se pague en las iglesias. Y ese podría ser una solución equitativa en que se estime, se haga un estudio para estimar y paguen de forma fija a la iglesia esa tributación, porque no es posible exigirle a las iglesias que facturen esos donativos. Es imposible porque son eh, ingresos masivos, y resulta que no, no materialmente sería muy incómodo. Y esa forma que se me ocurre pudiera ser la más práctica tal vez para recaudar el impuesto sobre la renta. Y entonces sobre esos donativos ya preestablecidos en su cuantía, entonces el Estado puede decir, bueno, me vas a pagar mensualmente el 1%, todo, dependiendo del nivel de ingresos que tenga cada iglesia, o la iglesia en su totalidad, me vas a pagar a cuenta del impuesto, y al final me vas a pagar el 30%, pero te voy a reconocer las deducciones que están establecidas en el artículo 39 de la Ley de Concertación Tributaria. Esa solución sería también viable para los organismos eh, no gubernamentales sin ánimo lucrativo, sin fines de lucro. Pudiera ser un mecanismo, porque exigir facturas con pie del frente fiscal sería muy contraproducente, muy incómodo, y en este caso debemos de recomendar, oiga bien, desde el siglo XVIII, 1776, el padre de la economía moderna, Adam Smith, propuso los 4 grandes principios de la tributación que siguen vigentes en todos los países en que hay tributación cuando el Estado no es dueño de todos los medios de producción, es decir, en los países capitalistas en que hay libre mercado. Y esos 4 principios están en vigencia. Uno de ellos es el principio de comodidad, el otro el principio de certeza, el otro el principio de economía, y el otro el de seguridad. Pero el principio de comodidad es el que nos indica que al contribuyente hay que facilitarles el cumplimiento de sus obligaciones. Entonces, en pos del principio de comodidad, pudiera, y que ahora también constitucionalmente está implícito en el principio de equidad tributaria, entonces pudiera el Estado implementar ese tipo de modalidades de pago del impuesto sobre la renta. Por un lado, como ganancias de capital, las donaciones que reciban tanto los organismos eh, no gubernamentales sin fines de lucro, 15% tendrían que pagar, y ya las operaciones remuneradas que reciban, porque hay muchas ONG que reciben pago en sus operaciones, estarían grabadas con el impuesto sobre la renta bajo la modalidad que les estoy sugiriendo, para que se vea esa posibilidad como una alternativa más sencilla para facilitarles la tributación. Podríamos ver las preguntas. Vamos con las preguntas. Sí, desde el principio, Sí. no
¿Dónde comienzo? Vaya, nos ayuda ahí. Bueno, tal vez se repite. ¿Me puede leer ahí? Bueno, ya explicamos que efectivamente serían ingresos gravables, porque el numeral 3, no, para las iglesias, sí, el numeral 3, pero del artículo 32 que fue reformado, suprime las exenciones. Como explicó el licenciado Hernández, las iglesias eh, pasan a ser contribuyentes dependiendo del estrato de sus ingresos anuales en las diferentes modalidades que él explicó, hasta 12 millones, va a ser a base de efectivo la determinación de sus ingresos, de 12 a 60 millones, un contribuyente pequeño, y el otro contribuyente principal de 60 millones hasta 60 millones, y de 160 millones en adelante, grandes contribuyentes. Entonces, la respuesta es sí. Tal vez ahí aclarar de que estamos hablando de que ese sería su giro, ahora sería su giro Sí, normal de negocio. así Y es, sería su ingreso claro, y por tanto para hacer esta actividad económica. totalmente. Sí. ¿Cómo controlarán los ingresos de las empresas? Porque no llegan. No creo que haya alguien que vea ellos. Bueno, la cultura religiosa no es tan fácil eh, es tan fácil de abandonarla las personas que son verdaderos peligreses. Y eso lo prueba en Europa la cantidad de contribuyentes que donan y le retienen impuestos. Siempre habrá feligreses que estén dispuestos a pagar impuestos. De esa parte ya explicamos previamente cómo pudieran ser unos mecanismos. Lo que no sabemos es qué tiene en mente el gobierno para implementarlo, pues porque no ha publicado todavía ninguna disposición administrativa, ni tampoco pues, se esté en espera de que el Poder Ejecutivo dicte un reglamento sobre esta reforma y ver qué es lo que dice para implementar o desarrollar estas, esta estas nuevas fuentes de tributación. La siguiente. Ahora, tal vez solo aclarar ahí que la ley mandata, ¿verdad? Sí, las dos cosas. ¿Verdad? Que se va a publicar un reglamento de conformidad con el artículo 150 de la Constitución. Si revisamos el artículo 150 de la Constitución, en el numeral 10 aparece que existen 60 días para emitir ese reglamento. La pregunta aquí es, ¿qué hacemos en el interín? Bien, bien. ¿Qué hacemos en el interín? Vamos a hacer una aclaración. Toda ley dictada por el órgano legislativo competente, aunque se disponga que se va a reglamentar, se puede aplicar perfectamente sin reglamento. El reglamento más bien es un soporte, un sustento para el desarrollo de la ley. Si en 60 días, que es el plazo que le da la Constitución política al presidente para reglamentarla, no lo hace, no quiere decir que la ley no se pueda aplicar. Incluso preventivamente, las autoridades administrativas pueden dictar disposiciones, el Ministerio de Hacienda, que tiene a su cargo la función de la política fiscal, pudiera dictar acuerdos ministeriales, la Dirección General de Ingresos igual, y cuando salga el reglamento, si esas disposiciones administrativas no son compatibles o en aquellos que no sean compatibles con la reglamentación, pues se abandonan
y se suspenden y se atendría uno a la reglamentación o al reglamento que dicte el presidente de la República en el plazo de 60 días. Así que. De los pastores locales para que llegarán ahora a esta. No, porque los feligreses no son agentes retenedores de impuestos. Simplemente lo ideal, lo preferible con estas medidas es que en lugar de hacerles esas donaciones directas a los pastores para sostener su, digamos, su familia o sostenerse, porque es su único trabajo actuar como tales, mejor que la iglesia sea la que les dé después, como gasto deducible, la manutención personal de los pastores y de su familia. Ahora, recordemos que el artículo 3, como decíamos anteriormente, clasifica renta del trabajo, renta de actividad económica y renta de capital. Lo que quiere decir que al estar separado ese diezmo, esa parte del diezmo que va a parar al pastor, pues habrá que ordenarlo ahora, de acuerdo al nuevo ordenamiento o disposiciones de la ley. Quiere decir que eso del pastor entra dentro de la renta del trabajo. Entraría en esa categoría. Entraría, ¿verdad? Y sujeta a todas las retenciones. A las retenciones. Las retenciones, exactamente. Sí. ¿Verdad? Y la iglesia reputaría el 100% del ingreso, ¿verdad? Entra como ingreso. Y el pago al pastor entraría como un gasto deducible en la renta, ¿verdad? Como renta del trabajo. Aplicándole la retención. Aplicando las retenciones establecidas, ¿verdad? En la misma renta del trabajo. Y que sería la iglesia. Ah, sí. Absolutamente. Sí, que cambia, el estatus cambia. El agente retenedor, seguro. Es. Entonces, esa es la respuesta. ¿Cómo debería ser la relación y recibir ingresos de la iglesia antes de la reforma? Puesto que con la nueva reforma se debe. Bueno, lo del 1% no está definido porque, como explicamos anteriormente, las donaciones se pueden asimilar para que la tributación no sea tan gravosa a rentas de capital, a ganancias de capital, para que paguen solo el 15%. Pero si el Estado decide, bueno, conforme las reglas, hay una disposición reglamentaria relacionada con el artículo 38 que reúne, por ejemplo, para las instituciones financieras, todas sus rentas de capital y ganancias de capital, junto con las rentas de actividades económicas, como rentas de actividades económicas. Y esa disposición reglamentaria dice que si un contribuyente tiene varias actividades, pero que hay una o solo una en la que reciba rentas o ganancias de capital, se le convierte en rentas de actividades económicas. Pero para evitar esa incidencia tan gravosa en el impuesto, yo si fuera el gobierno, le aplicaría a las donaciones el 15%, que es menos fuerte, y grabaría las rentas que recibe directamente del público como rentas de actividades económicas. Pero el gobierno puede decir, todo lo que reciban se va a integrar como rentas grabadas y se van a reconocer las deducciones del artículo 39 de la ley. Esas modalidades de la declaración y pago, pues las desconocemos porque ni siquiera la tiene lista la Dirección General de Ingresos, que están trabajando en ver cómo es que van a aplicar esta nueva tributación y montarla, cargarla en la web, divulgar los instructivos para que puedan declarar. Por lo tanto, no podemos responder categóricamente cómo va a ser, porque la DGI está trabajando en los instructivos, si van a modificar los formularios textuales o el formulario anual, o qué sabemos nosotros, y van a divulgar instructivos para el mejor entendimiento de la forma en que se va a declarar mensualmente y anualmente. Pregunta.
Gracias por estar contribuyendo con la membresía del Colegio de Contadores Públicos de Nicaragua. Es un tema que ustedes dominan muy bien, ya, y que es de interés actualmente, pues, por el cambio que acaba de suceder. Les pregunto algo, como contribuyente, o sea, como iglesia, yo me convendría más, porque normalmente voy a tener pérdidas. Simplemente, pues, en el caso mismo del Colegio de Contadores Públicos, que está sujeto ya a ese impuesto, pues vamos a tener pérdidas normalmente de operación, ya, y por lo tanto, pues me conviene más pagar la renta mínima, porque no voy a pagar impuestos sobre la renta, porque no voy a tener ganancias, y por lo tanto estaría sujeto al pago mínimo. En este caso sería el 1%, pues, como contribuyente. Independiente si hay una disposición contraria de la Dirección General de Ingresos. ¿Ya? Por lo tanto, esto sería más beneficioso para el contribuyente, ¿no? Pagar en este caso el 1% y no el 15% sobre las donaciones que nos están mencionando. Siempre y cuando los ingresos no excedan los 60 millones de córdobas. Los ingresos Sí, brutos. no. En este caso, ni creo que la iglesia ni el colegio vamos a llegar a exceder ese límite. Definitivamente estamos bajo esa premisa, bajo ese supuesto. Recordemos que la ley establece un pago mínimo definitivo. Sí. En este caso es del 1%. Sería Así es. ¿Verdad? Y el 30%. ¿Verdad? El que sea mayor. Que sea mayor. Que sea mayor, sí. Entonces, ahí estaría cumpliendo con la ley, ¿no? Eso es en lo automático, pues. Es por lo que mencionaba Silvio, que puede ser renta de capital o renta económica, pues. Entonces, a mí como contribuyente me convendría más con una renta económica, ¿ya? Para pagar el 1% únicamente sobre los ingresos, pues, que son menos de 60, pues, ¿ya? Lo que ocurre es lo siguiente, habrían dos aspectos. Lo que hemos venido diciendo es qué posibilidades hay de aplicación, son posibilidades. La conveniencia no la va a definir el contribuyente, ni la iglesia, ni la ONG, sino que la va a definir el Estado, y el Estado va a decir, bueno, van a ser ganancias de capital las donaciones, o van a ser rentas de actividades económicas. Es el Estado el que va a decidir. Y van a trabajar, a operar como régimen general de contribuyentes. Si pierden, habrían dos alternativas. Una, que paguen el mínimo anual dependiendo del nivel de renta, 1, 2 o 3 máximo. Pero la DGI, como leyó Benjamín, una regla de que las entidades exentas de impuestos que estuvieron exentas no están liberadas de que sean fiscalizadas, el Estado las va a fiscalizar como a cualquier contribuyente. Y si el colegio, por ejemplo, presenta 10 millones de córdobas de ingresos, 12 millones de gastos, entonces inmediatamente la vez lo llama, vení para acá, te señala los gastos y ahí le va a votar que sabe cuánto da. Y eso puede ocurrir eventualmente por impuestos. Así que no tenemos certeza y la visión de cómo es que el Estado va a aplicar. Solo estamos diciendo cómo pudiera ser, pero la conveniencia pone quién, la entidad recaudadora. Reguladora, sí. Así es. Sí, Silvio Iván, dispensame, supuestamente se está elaborando el procedimiento de parte de la DGI para este tipo de contribuyentes. Sí. Tenemos ya encima el mes de agosto, que tenemos que declarar el 5. Tenemos que declarar el 5. Desde aquí al 5 no está ese procedimiento, no se ha publicado qué van a hacer, porque la ley entra en vigor a partir del 22 o 23, si mal no recuerdo. 22. 22, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué se va a hacer? ¿Qué convendría hacer? A ver, lo que convendría es tomar una actitud pasiva, porque es el Estado el que va a decirte, mira, el mes de agosto, que empezó en vigencia el 22, el día de la publicación de la reforma, lo vas a pagar así o quede en suspenso, te voy a dar 2 meses para que declares. Es el Estado el que va a decir, por medio de normas administrativas, cómo es que se va a tributar. Entonces, la conveniencia en este caso es esperar que el Estado
le diga al contribuyente en estos casos cuáles van a ser las reglas. Así de sencillo. ¿Cómo no? Muchas gracias, señor Iván. El ¿Ah? reglamento, pues. No, no necesariamente Y el alguna reglamento. normativa No, interna. una normativa administrativa, porque el reglamento a lo mejor se queda sin, en 60 días tal vez, no importa. La ley se puede aplicar sin reglamento, no habría problema. Sí, así es. Entonces la ley la va a tener que aplicar la Dirección General de Ingresos mediante normativas o normativas administrativas y explicando el mecanismo, porque va a hacer modificaciones en la web, tal vez en los formularios y la modalidad de pago. Entonces, lo único que se puede hacer es esperar que le digan. Hay gente que dice, voy a ir a la DGI a preguntar, nada le van a decir. Voy a ir al Ministerio del Interior a ver cómo vamos a hacer las ONG, nada. Hasta que esperen, les van a decir, esperen, les avisamos. Gracias. Digamos. Silvio Iván, uno de los grandes, y Micho, uno de los grandes problemas que van a tener el caso de las iglesias, ¿verdad? Que tienen a nivel nacional, ¿verdad? Un tendido a nivel nacional, es el control interno del efectivo y el gasto. Porque recordemos que las iglesias funcionan con un RUC, ¿verdad? Que es la sede central. Y las otras están cobijadas por la sede central. Inclusive hay iglesias que no tienen bienes inmuebles, sino que rentan, pues, para hacer la iglesia, ¿no? Pero en el caso de todas las iglesias evangélicas que tienen propiedades y tienen su iglesia establecida en todo Nicaragua, bajo la sede central en Managua, el control interno allí debe de funcionar correctamente, porque recordemos que en el artículo 33, 39 precisamente que mencionaba Benjamín, hablaba de los costos y gastos deducibles del IR, pero también cómo controlar el ingreso, es decir, cómo controlar el ingreso de cada una de las iglesias para hacerlo llegar a la sede central, porque la sede central es la que va a hacer su declaración de impuestos. Inevitablemente, las iglesias y todas las confesiones religiosas van a tener que implementar su sistema de control interno y, como dice el artículo 103 del Código Tributario, llevar contabilidad formal. Ni modo, eso es lo que va a exigir el Estado, porque está en la ley. Ahora, que tienen problemas de control interno, pues sí, van a tener que afrontarlos implementando el control interno y ahí hay trabajo para todos los colegas. ¿Está? Simplemente. Sí, buenos días. Muchas gracias, profesores. Más que la pregunta, tal vez la aclaración aquí. Lo que pasa es que esta ley le está cambiando, la ley está cambiando la forma en que también van a operar las instituciones, ¿ya? Porque si esas instituciones, como decía el profesor Madrigal, si esas instituciones van a tener que hacer nuevos controles, es porque se tienen que reformular. Cada institución tiene que revisar cada tipo de ingreso y definir cuál es la actividad económica también que ellos desarrollan. Incluso muchas de esas iglesias, porque tal vez aquí estamos viendo nada más como el cálculo de impuestos, pero muchas de esas iglesias van a definir si por cada uno de esos diezmos y ofrendas van a tener que hacer sus recibos oficiales de caja como papelería, su papelería membretada y su papelería legal. Pero en función de las instrucciones que el Estado les diga, porque así el Estado es el más llamado a decirles cómo es que van a organizarse para declarar y para pagar. Porque si cada iglesia sigue, por ejemplo, la Misión Bautista Internacional, que es la dueña de las iglesias más representativas de los evangélicos, bueno, tienen controles internos, todo eso. Van a tener que implementar controles internos y ver cómo los adaptan a las modalidades de declaración y de pago que establezca el gobierno mediante cuestiones administrativas. Si no sale más adelante un reglamento, pues ya queda regulado. Correcto. Otra pregunta. Dice, todo se ha centrado en la iglesia, pero los colegas han preguntado sobre el futuro tributario del CCPN. ¿Aplica el pago de impuestos a partir de ahora? Claro, la ley entró en vigencia el 22 de agosto. Seguro.
A ver, una aclaración sobre eso. Lo que pasa es que estando en vigencia la ley que hace 7 días, digamos, 7 días, el impuesto ya es una obligación, ya surgió la obligación, pero en este momento está en un plazo suspensivo. No es que no haya obligación, en un plazo suspensivo porque el gobierno va a decir cómo se va a determinar la cuantía del impuesto y otra serie de reglas. Claro, cómo es que se va a tributar, pero ya está en vigencia la obligación, pero en un plazo suspensivo. Correcto. Otro. Dice, el enfoque entonces de carácter no lucrativo de la OSFL con esta reforma, su enfoque principal cambiaría al reconocer sus No se oye, actividades. no se oye, profesor. Se le Es sube. que sí, es que mire, cuando yo hablo aquí me genera feedback allá. Por eso es que no. A ver. Sí, reducir la pantalla esta y dejarla donde están las preguntas. Sí, qué caso no veo, ¿verdad? Si quieres me la pones. Sí. También. También. ¿Cuál sigue? Súbele, sí, súbele el tamaño. ¿Sí? O la ve bien ahí. Ok, el tamaño. El Ahí está tamaño. todo. Eso más grande el tamaño. Entonces, el tamaño. Ok, Bueno, entonces, esta segunda. Francisco Flores. Ajá. Ok, dice Mario, el enfoque entonces de carácter no lucrativo de la OSFL con esta reforma su enfoque principal cambiaría al reconocer sus actividades como renta actividad económica. Deja entonces un abanico de opciones para hacer negocios siempre y cuando se tribute. Claro, por supuesto. por supuesto. Sí, la Así respuesta es. es que sí. La respuesta es que sí. Sí. Por supuesto, Claro. de acuerdo con la cláusula de que se refiere a los objetivos de la sociedad. Una aclaración. Una aclaración. Es posible, como ya ha ocurrido, que muchas ONG se conviertan en sociedades anónimas. Es posible eso. Punto. Punto. Ya está. Tal vez aquí, Sí. profesor, tal Sí. vez aquí habría que traer a colación que en el 2010, Por ejemplo. el 2010, por ejemplo, el gobierno, las microfinancieras, le dijo, las que se van a dedicar estrictamente a hacer, o en aquel entonces era ONG, Sí. quedan como ONG. Las que van a hacer negocios van como sociedad anónima. Así Y, es. y efectivamente así pasó, pues. ¿Verdad? Sí. Aparte con la ley de microfinanzas, ¿verdad? Muy bien. Igual pasa aquí, pues. Porque aquí, oiga la pregunta siguiente. Dice, lo recomendable es que las OSFL pasen al régimen fiscal. No, ya pasaron. Ya están. Ya pasaron. Por la ley Ya lo pasó. están. Consulta. Con esta reforma, en caso que una OSFL en Nicaragua firme convenio regional de actividades sociales con organismos extranjeros, es posible que este grave tasa 0% por servicio prestado al exterior. Recordemos el principio de territorialidad establecido en los artículos 5 y 10 de la ley, ¿verdad? Si lo que logro entender, si de aquí en Nicaragua se prestan servicios al exterior, ¿verdad? Por el principio de territorialidad estarían grabados en Nicaragua. Sí, la tasa cero es para el IVA. Y para el IVA. y para importaciones. Es para IVA y para importaciones. Estas serían rentas de origen nicaragüense. Sí. Así de simple. Ahí es. Se les hará, otra pregunta, ¿se les hará deducción del 10% a los pastores de las ofrendas que reciben? No, según la tabla, la tarifa. La tabla progresiva. Según la tarifa progresiva, Sí, así es. porque el 10% es para servicios profesionales. A cuenta del impuesto. A cuenta, sí, correcto, a cuenta del IR. Muy bien. ¿Otro? Sí. Totalmente. En relación a los colegios, con la reforma se entiende que las colegiaturas serán grabadas y todo ingreso que soliciten a los padres de familia, sí, si entran dentro de
Sí, Dentro de la cuenta bancaria por supuesto. está grabado. Totalmente. Son rentas Sí. de actividad económica. Son rentas de actividad económica. Bueno, Sí, sí, la tasa cero, sí, es para el IVA, sí. sí, Así es. recordemos, sí, ok. Ahora, recordemos que los ONG como tal nunca han estado exentos de IVA. Las iglesias sí, Solamente. solamente. No hay preguntas abiertas, dice. Ok. Otra consideración es sobre los casos de OSFL que se dedican a negocios para sostén propio. Es una aplicación como empresa, pero tiene ofrendas de diezmo. Igual todo pasa a ser, todo pasa a ser renta de actividad económica. Totalmente. Sí. Otra. Institución, porque aquí hay diferentes tipos de ONG con diferentes modos de intervención social y diferentes modos de trabajo. Lo que tal vez ahí cabría es que cada institución tiene que hacer un estudio de los diferentes tipos de ingresos que utiliza, pues porque, Sí, o que recibe. tiene, porque puede ser que un colegio cobra la colegiatura, eso ya sabemos que está grabado, pero puede ser que también el colegio reciba una donación para hacer una cancha. Entonces ahí tiene dos tipos De ingresos. de ingresos, así es. Sí. Ok. No se mira aquí, profesor. Dice, la ley no menciona que la OSFL tenga que facturar y por lo tanto entrar IVA o ahora si se va a pagar el IVA sobre las donaciones. Sí, hay una incertidumbre y no sabemos cómo el Estado va a implementar la aplicación del IR para las ONG. No sabemos, pero si pasan a ser contribuyentes con rentas de actividad económica, vamos a ver qué modalidad de facturación el Estado les ordena. Porque puede ser como, por ejemplo, cuando reciben ingresos masivos, las gasolineras reciben ingresos masivos y pueden hacer una factura diaria, una única factura diaria de todos los ingresos, por ejemplo. Por ejemplo, cuentan, hacen un recuento de las monedas y todo eso, la factura, por ejemplo, pudiera ser. Sí. Pregunta, ¿las iglesias que venden sopa y hacen bazares, eso será grabado? Todo es ingreso, ¿sí? Pues Sí, sí. todo lo que ingresa a la cuenta bancaria de la organización Pues está sí, grabado. pues sí, claro. Ahora la ley se le estará teniendo de acuerdo al salario, según lo que indicó, se estará también inscribiendo al INC. Por Seguro. supuesto que sí. Los pastores. Recuerde que las sociedades anónimas o persona natural con actividad empresarial las inscriben en automático en el INS, en la alcaldía y la DGI. Sí. Ok. En el caso de un colegio, el cual se le aplique la ley, lo más probable es que este se le traslade a los amables padres de familia. Por supuesto. Bueno, pero, Sí. pero los colegios ya pagaban, Sí. profesor. Sí, sí. Así es. Ya pagaban. Así es. Ah, bueno. Claro. Privados, Sí, los privados pagaban ya. Sí. Dice, y las iglesias que no tienen cuenta bancaria, recuerde que desde el punto de vista de control interno es imperativo que tengan cuenta bancaria. Desde el punto de vista de control interno. Sí. Le exige que no. Sí. Financiero seguro. Entonces estarían obligadas también por la ley de antilavado de dinero a aplicar esos controles Se meten internos. a No puede problemas estar. con la UAF. Así es. Sí, ahí sería otro Sí. tipo de regulación. Y es más, en caso de que no cumplieran la ley del lavado de dinero, la DGI le facilitaría hacerles una estimación. Te voy a estimar, pues, hasta que vayas a abrir una cuenta y me demostrés cuáles fueron tus verdaderos ingresos. Sí. No sería conveniente eso, no usar cuenta bancaria porque la ley lo obliga. Dice, ¿cómo van a medir las ofrendas directas que se le dan al pastor? Eso es una cuestión administrativa Claro. de la
del nivel máximo de la iglesia. Y ya quedamos de que eso va a reputarse de Renta del trabajo. renta del trabajo. Debe ser un pastor. ¿Sí? Podría ser de feligrés a pastor. Esa no, Bueno, eso sí, estamos Sí, claros. Si la ofrenda es directa del ¿cómo se llama? Del filigrés al pastor, eso ya es otra cosa. Claro. Pero Es un hueco que... pero si sale la iglesia, correcto. Así es. ¿Cómo se podrá realizar los registros de los bienes muebles e inmuebles en el caso que éstas hayan sido donadas y no se tenga referencia al costo? Ahí queda. Ahí quedan, porque de todas maneras, si quieren hacer una inscripción, el fisco, el catastro fiscal hace la valoración para que hagan la inscripción. Se dice, tanto es el avalúo, tanto me va a pagar para que las inscriban ante el registro público. Dice, ¿cómo queda? Aquí ya. ¿Cómo queda la tributación municipal para el caso de la OSFL? A ver, bueno, los planes de arbitrios municipales, que son 2, no contemplan esas exenciones para nada. Por lo tanto, esos ingresos estarían grabados con IMI y con matrícula. Ojo que ahí puede haber un problema de una tributación más fuerte, porque los planes de arbitrios no contemplan exenciones para las ONG ni para las iglesias. Excepto en el IBI. Solo en el IBI. Solo en el IBI. Ahí es. En el IBI sí están exentas. Sí. Como tal, exento, la interpretación que se ha hecho siempre Claro. es que al estar exento de los impuestos nacionales, el impuesto municipal también, pero ahora cambia esa realidad. Sí, porque, Al cambiar el hecho, va a cambiar otra interpretación. porque el argumento técnicamente correcto desde el punto de vista de la tributación es que las exenciones no se pueden aplicar por analogía, a como se hacía antes. Y ahora puede decir el Estado, no te voy a reconocer por analogía una exoneración porque la prohíbe el artículo 2, creo, del Código Tributario. No poder. Las exenciones no se pueden, ni las tasas de impuestos, ni la base imponible. Hay una serie de elementos de los impuestos que no se pueden aplicar por analogía, aunque se haga en la práctica, pueden decir ahora no. Y las alcaldías van a decir, pagame, seguro. Dice, un colegio privado OSFL recibe subvención del Estado. ¿Eso está grabado? Sí, así es. ¿Está grabado? Está grabado, claro. Ahora dice, los pastores que son presidentes de una asociación y también pastor de iglesia, igual, ya quedamos eso. Debe ser un pastor. Está grabado, está grabado. Sí, sí. Dice, con la cantidad de iglesias que han surgido, ¿será que todas están registradas y tienen RUC? No sabemos. No sabemos, pero si operan individualmente o... Los inscriben de oficio. Y los inscribirían de oficio. Sí. En el caso, por ejemplo, de la administración tributaria, para que alguien para que a una iglesia le abran el RUC, le piden primero que tiene las actas de cumplimiento con el Ministerio del Interior, anteriormente el Ministerio de Gobernación. Entonces tendría que estar registrado. No pueden actuar así nomás. Sin... Así es. Que sigue a poder la iglesia. Por lo tanto, estas iglesias están bajo el mismo RUC, lo que decíamos anteriormente, pues, Sí. y están agrupadas en la sede En la central. congregación que la administra. La que no están dentro de ese paraguas o que no las incluyó la sede central ante el Ministerio del Interior, pues lógicamente están al margen de la ley. Pero las van a inscribir de oficio, de todas maneras. Claro, Sí. claro, pero con RUC propio, Pero pues sería. No, es remoto eso. Es remoto porque todas las congregaciones tienen un paraguas. Asambleas de Dios,
Iglesia Episcopal, Misión Bautista. Sí, seguro. Siguiente pregunta. ¿En qué actividad económica ubicarías a la iglesia? No son comercio, no son industria, no son agrícolas ni ganaderos. Es que hay un punto. El concepto de actividad económica, por ejemplo, en este caso, con esta reforma, es extensivo a ese tipo de actividades. Simplemente, la ley lo extendió. Ya no podemos decir que no es actividad económica porque no hay prestación de servicios ni venta de mercadería, pero ese concepto está extendido por esta reforma. Por ejemplo, en México, que es uno de los casos que más he estudiado yo, el Código Fiscal de la Federación no reconoce exenciones para las congregaciones religiosas, para nada, del todo. Entonces, no podemos basarnos en que la ley dice esto, porque ahora tenemos que decir, ahora dice esto, y es lo que dice ahora. Entonces, ¿qué está haciendo el legislador? Diciendo que también son rentas de actividad económica las de las iglesias, por ejemplo. Sí, así es. Sí. Ok, dice, en síntesis, las iglesias se vuelven sociedades mercantiles. Pues sí, Se vuelven renta de actividad económica. simplemente. Sí, No son, sí, pero sí están dentro de las... claro, Con tratamiento fiscal, claro. sí, Son renta de Claro, actividad económica. pero son asociaciones civiles con un régimen especial. Claro, solo se asimilan a las actividades económicas, pero no venden mercaderías ni prestan servicios. Ok, Remuneración. Sí, en esta ley habrá retroactivo por el pago de los impuestos de IBI. no tiene que ver nada del IBI con estas reformas. El IBI, el decreto número 395, establece para las iglesias, sí, en el artículo 6 creo que, establece exenciones que no han sido tratadas en esta reforma de la ley de concertación tributaria, que nada tiene que ver con el decreto 395 creador del IBI. Entonces continúan en vigencia las exenciones que están en el decreto. Sí, solo la ley deroga otra ley. Dice una regla de la Constitución política. Las leyes pueden ser solamente derogadas por otra ley. Y la ley del IBI en el aspecto de las exenciones de las iglesias no ha sido derogada. Dice, y las iglesias que no están bajo ninguna organización y operan de manera independiente y no tienen RUC, son entes proscritos. Ya lo abordamos eso. Sí. Ya lo abordamos. Sí. Pienso que son renta, pienso que son renta económica como servicios. Los CAP, dice, ¿qué es CAP? Los CAP que eran con los CAP, ¿qué es CAP? ¿Qué es CAP? Los CAP, ¿cómo quedan con la nueva reforma? No sé qué es CAP. Bueno, que aclare que esos CAPS. Sí. Bueno, si No, yo no tengo más. bueno. Ajá. Sí, todavía. Sí, ¿cuál? ¿Será CAP? Ahí. Los CAPs, Comité de Agua Potable. A ver, la reforma se refiere únicamente a entidades que tengan personalidades jurídicas como ONG o como iglesia, confesiones religiosas, punto. Si ese CAP, que no sabemos qué es, está incluido dentro de estos dos conceptos, pues va a tributar. Sí, Así es, ok. pero eso no es ninguna entidad. Dele, profesor, ahí. Bueno, pero si está dentro de la... Ya está. ¿Cómo se le hace? Va muerto. Dice,
La Iglesia Católica ha estado dentro de la razón social de la arquidiócesis. Debe inscribirse al MIN, TGI Alma. Hay un detalle. Tradicionalmente, la Iglesia Católica no ha tenido personalidad jurídica. O sea, nunca fue creada. Pero es representante del Vaticano que tiene personalidad. Sí, sí, existen antes de nosotros. Sí, así es. Así es. Pero no podemos estar dividiendo las estructuras administrativas, el arzobispado, que no sé, es la Iglesia Católica como entidad total a la que debemos de referirnos. Ok. Se paga algo por las donaciones recibidas del exterior por una OSPL. Ya, Que pues, pasan a hacer su renta. claro, claro. Ahí va a decir el gobierno si van a hacer ganancias de capital o rentas de actividad económica. Otra. Sí, Unas iglesias católicas principalmente, no conozco la evangélica, hay comunidades parroquiales, sí. pastoral familiar, lectores, custodios del Santísimo, etcétera, ¿verdad? El párroco le asigna algunas actividades a estas comunidades. Y entonces, qué sé yo, se va a celebrar la Purísima. Entonces le dice, vos vas a vos te toca la celebración de la Purísima. Entonces esa comunidad tiene que conseguir los recursos para comprar flores, comprar telas, mantas, ornamentos, etcétera, ¿verdad? Entonces ellos hacen actividades para no desembolsar de su bolsa. Hacen rifas, hacen bazares y algunos sus aportes. Esos ingresos de las comunidades que van a servir para esas actividades especiales o específicas, ¿cómo van a quedar? Si las comunidades no tienen personalidad jurídica, no, No. son entidades de derecho, simplemente. Ajá. Sí, están No excluidas. quedan. Están excluidas. Están excluidas. Perfecto. La pregunta ahí, pero no lo puedo. Ah, Profesor, ahí la pregunta ahí que dice el colegio. ¿A dónde está? Aló. En otros países están grabados. Ahí está, ¿ves? La educación. No, es que nada tiene que ver el IVA con esta reforma. Nada tiene que ver el IVA con esta reforma. Sí. Por el momento, no. Por el momento, no. Así de sencillo. Sí, la reforma es del impuesto sobre la red. Esos cambios que antes ha habido respecto al IR afectará. Seguro, Claro. seguro que sí. No hay vuelta de hoja. Seguro. Sí. No hay. En absoluto. No hay. En absoluto. La totalidad de todas las. Pero es que no me hace caso. Sí. ¿Cómo quedará el pago de los colegios de nuestros hijos? Ya lo respondimos. Ya la Ya lo respondimos. respondimos. Otra. Al padre de familia, a los padres de. Sí, es. Sí. Listo. Sí. Y aquí hay una cuota fija. Dice, deberían tributar con una cuota fija y pagar la ganancia de capital. Ya dijimos que se va a esperar cómo se va a aplicar los impuestos, no sabemos. Recordemos que la cuota fija tiene parámetros para hacer cuota fija, ¿verdad? Claro. Así es que, en principio, las sociedades anónimas no pueden ser, No, ¿verdad? Entonces, ninguna sociedad. ninguna sociedad. Ok.
La iglesia evangélica. ¿Ah? Bueno, si faltan 100, podemos decirlo. De los que faltan, las respuestas son sí, no, de todas las de las dos. Ya está, ¿verdad? ¿Sí o no? Entonces van a decir, esta es Entonces, no. Dice, las retenciones para una OSFL por donaciones actualmente no está definida, pero algunos donantes retienen el 2 y otros el 15. Bueno. Sí, Sí, claro. bueno. Hola, hola. Entonces, Finish. bien, Qué alegre. ha sido un tremendísimo placer estar con ustedes. Esperemos que haya sido provechoso. ¿Verdad? En lo personal he aprendido mucho aquí. Aquí le dejo al mejor si Mendaña. Doctor. Sí, solamente una última consideración para que sepáis algo complicado que es esta reforma para que se pueda implementar adecuadamente. Oigan bien, la ley de concertación tributaria estableció la modalidad del impuesto dual sobre la renta, tomando como modelo la legislación uruguaya, y que consiste en que las rentas de capital se separan de las rentas del trabajo, porque antes el trabajador, además de que percibía salario, podía recibir dividendos, podía recibir otro tipo de rentas, y entonces en Uruguay, que es el promotor en América Latina de las rentas, del impuesto dual sobre la renta, bueno, también hay en Europa, pero en América Latina, Uruguay. Entonces, la separación de rentas del trabajo, de rentas y ganancias de capital, se hizo en esta ley. Y la mayor parte de la gente, claro, no es nada del otro mundo, pero yo entiendo porque trabajé en la reforma tributaria, en la redacción, en esto y en el otro y me documenté. Pero es sencillo. Una renta de capital es aquel ingreso que no se recibe regularmente y que proviene de la explotación de un negocio, de un bien que le pertenece al rentista. Por ejemplo, si yo alquilo un vehículo, la persona que alquila un tractor, pero con esa actividad económica, está recibiendo una renta de capital, que es por explotar derechos y bienes que tiene la persona. Y se diferencia de la ganancia de capital que proviene, fíjense bien, la ganancia de capital proviene de la enajenación de bienes. Entonces, no es lo mismo alquilar un tractor que venderlo. Si lo alquilo es una renta de capital, pero si lo vendo es una ganancia de capital que el fisco al comienzo entendía bien esto y se enredaba en las disposiciones administrativas por no documentarse. Entonces, ¿qué ocurrió cuando se dictó la ley de concertación tributaria? El gobierno decidió en la comisión dejar exentas a las iglesias y a las ONG sin ese, oye, es impropio gramaticalmente agregarle eso, no cabe. Las ONG y las iglesias quedaron exentas de rentas de actividades económicas, pero no quedaron exentas de rentas de capital y de ganancias de capital. ¿Y qué ocurre? Las ONG y las iglesias técnicamente reciben rentas de actividades económicas, de las que están exentas. Y por eso, ahora, para asimilarlas a rentas de actividades económicas, la Asamblea Nacional dice que van a pagar, pero estaban exentas de algo que no hacían, actividad que no hacían, que no es renta de actividad económica, por ejemplo, las limosnas, los bienes, ni renta de actividad económica. ¿Qué renta de actividad económica? Por ejemplo, una ONG que tiene un hospital y presta servicios gratuitos, ¿dónde está la renta de actividad económica? Si no recibe rentas recuperadas, no había tales rentas. Y eso yo lo dije y lo reclamé.
¿qué te importa vos? Me dijo Guido Reyes. Dejémoslo así. ¿Qué te importa vos? Que era el que estaba a cargo de la reforma tributaria. Pero nunca han estado exentas de rentas. Porque si ustedes van a ver, por ejemplo, en la ley, el artículo 75, el 78, de las rentas, no hay exenciones ahí para hoy, para empresas, solo para universidades, temáticas, el gobierno mismo, las municipalidades, pero no para iglesias ni ONG. Entonces ahora se están así asimilando porque no son rentas de actividad. Mientras no reciban remuneración, no pueden ser renta de actividad económica. En cambio, un colegio privado que recibe el pago de la mensualidad de las cuotas del padre de familia, que te paga, es una renta de actividad, porque es una remuneración. Bueno, eso era la última consideración. Muy bien. Hasta la vista, pues. Muchas gracias. Saludos. Un abrazo.